la tercera clase de mujeres y continuamos, la cuarta clase de mujeres y continuamos con la segunda parte del tema de las diferencias espirituales entre los hombres y las mujeres, entre el hombre y la mujer. ¿Listo? Listo. Entonces, de la semana pasada nos quedó pendiente retomar dos puntos que los vamos a retomar hoy y hablaremos en la segunda parte de la clase, que es la guía de hoy, de otras diferencias espirituales en relación a Bereshit 2.23 y Bereshit 2.24. ¿Listo? Bueno, entonces retomemos la segunda parte de la hoja pasada. ¿Todos la tienen? ¿Sí? Camilo, ¿tú la tienes? Bueno, entonces la introducción de este segundo punto era que decíamos que el hombre fue creado del polvo de la tierra y que fue además creado el sexto día, probablemente a la par con los animales, ¿sí? Del mismo elemento en que han sido ¿cómo se diría? Como tan marcado, sino que tendríamos un mayor grado de autocontrol frente a la parte sexual, ¿sí? Diferente en los hombres, por ejemplo, y es lo que intenta pues decir esta explicación, y es porque pareciese que esa inclinación mayor de los hombres hacia lo sexual se relacionaría, pues tienen una inclinación hacia lo sexual, ¿sí? Listo. Entonces retomamos el segundo punto. Claudia, si nos ayudas por favor leyéndolo. Sí. Y desarrollaremos o más bien analizaremos cada uno de los puntos, las diferencias de comportamiento entre los hombres y las mujeres. El hombre ha sido formado del polvo de la tierra, es decir, de elementos inertes, y además de ello, el hombre fue creado el sexto día de la creación, el mismo día que fueron creados los animales mamíferos y de la misma fuente, es decir, del polvo de la tierra. Esto explicaría la inclinación mayor de los hombres hacia lo sexual, como si se tratase de un instinto semejante al de los animales, debido a su procedencia. Sin embargo, en el caso de las mujeres, el deseo sexual es inferior al del hombre, debido a que ella posee en su interior la vida sobre la vida, por lo tanto un nivel más alto de autocontrol. Por lo tanto, un hombre es explosivo en cuanto a la ira y la mujer es menos explosiva en cuanto a la ira. Listo, entonces aquí vamos a indicar algunas diferencias en cuanto al comportamiento de los hombres y las mujeres, ¿sí? Y puede ser en relación, como ya lo hemos venido desarrollando otras clases, en relación a los elementos de procedencia en los cuales hemos sido formados y hechos respectivamente, ¿sí? Entonces, lo primero es que el hombre es más explosivo en cuanto a la ira y la mujer es menos explosiva en cuanto a la ira. No sé si recuerdan que en la clase pasada también hablamos que lo femenino se relaciona con estar, ¿sí? Con lo quieto, lo pasivo, y lo masculino, como los elementos naturales, se relacionan con el movimiento, y explícito en ello pues está en el movimiento la violencia, ¿sí? Entonces, esta es una de las diferencias, que el hombre puede ser más explosivo, ¿sí? En cuanto a la ira, en esa relación de movimiento, violencia, y las mujeres, por relacionarnos con el estar y no el andar, que fue lo que hablamos la clase pasada, pues somos un poco menos explosivas frente a esto. Listo, eso es claro, ¿sí? Recordamos lo que hablamos la clase pasada, más o menos de eso. Listo. El 2B. Si quieres le dejas ver la hoja 2B. 2B. Listo. Claudia, por favor, 2B. Por lo general, las mujeres son más dedicadas en las cosas espirituales, y por eso el Talmud atribuye a los hombres un poder casi sobrenatural, el hecho de controlar sus instintos sexuales para entregarse al estudio de la Torá.
ya que este es muy fuerte y hace contrapeso a toda la espiritualidad. Aquel que domina sus instintos es como si atare a un caballo salvaje, refiriéndose a los hombres. Listo, entonces estamos hablando que el hombre fue creado el sexto día, ¿sí? Y formado en cuanto a lo corporal, y que fue formado el polvo de la tierra, ¿sí? De elementos inertes, llamémoslo así. Y que esto explicaría, bueno, además es del mismo elemento, del polvo de la tierra, del cual han sido también formados los animales. La mujer, en cambio, ha sido formada del costado del hombre, es decir, de un elemento. Acordémonos que pues el Eterno forma el cuerpo de Adán, ¿cierto? En él sopla aliento de vida. Y pues transcurre todo el proceso, él realiza la asignación de los nombres a los animales, se halla solo, y que dice el Eterno, no es bueno pues que el hombre esté solo, y forma a la mujer, ¿sí? Que el verbo para referirse a la formación de la mujer es, ¿si me ayudan? ¿Bara? No. Sí, es Bana. ¿Bara? Baná, que es hacer, ¿sí? Entonces él no dice formó a la mujer, sino hizo a la mujer. ¿Qué quiere decir que hizo la mujer? Que coge un elemento que ya fue formado, es decir, en este caso el costado de Adán, ¿cierto? En el cual ya el Eterno había dado soplo de vida, y de ese elemento que ya tenía vida, ya tenía soplo de vida, ya tenía pues espíritu, forma a la mujer, ¿sí? O sea, forma a la mujer. Frente a esto, entonces estamos diciendo que el hombre, al ser creado elementos inertes como el polvo de la tierra, podría hablarse o podría decirse que por eso los hombres, mayormente que las mujeres, tienen una mayor inclinación hacia lo sexual, ¿sí? Mientras que por el proceso de formación de la mujer, nosotras tenemos una mayor capacidad de autocontrol en esa área, ¿sí? En el entendido que nosotras, al ser creadas de un elemento que ya tenía vida, pues tenemos la posibilidad de dar vida, ¿sí? Y estamos dando entonces algunas características del por qué, y en cuanto a comportamiento, cómo se podría relacionar de los hombres por haber sido creados del polvo de la tierra, y las características de las mujeres por haber sido creadas de un elemento diferente con vida, ¿sí? Hasta ahí eso es claro, listo. Entonces el punto B, ¿qué es lo que estamos diciendo? Dice, ayúdanos nuevamente, Claudia. Por lo general las mujeres son más dedicadas en las cosas espirituales, y por eso el Talmud atribuye a los hombres un poder casi sobrenatural, el hecho de controlar sus instintos sexuales para entregarse al estudio de la Torá, ya que este es muy fuerte y hace contrapeso a toda la espiritualidad. Aquel que domina sus instintos es como si atare a un caballo salvaje, refiriéndose a los hombres. Listo, entonces este comentario está indicando que las mujeres, por eso tenemos una mayor, aquí lo llama, dedicadas a las cosas espirituales, es decir, que nosotras las mujeres tenemos una mayor posibilidad de acercarnos más espiritual con mayor facilidad, mientras que los hombres, para alcanzar esto, requieren primeramente controlar sus instintos, y en este caso los sexuales, ¿sí? Y pues el es que un hombre que controla sus instintos sexuales, para lo cual requiere bastante ejercicio en la espiritualidad, ¿sí? Bastante búsqueda del Eterno para controlar su tendencia hacia lo sexual. Es como si se atara un caballo salvaje. Pues intenten ustedes atar un caballo salvaje, ¿sí? Requiere todo un proceso de amansarlo para que se vuelva el caballo dócil, ¿sí? Es lo mismo, y es la comparación que está haciendo con los hombres. Prácticamente eso salvaje de los hombres es instinto sexual, el cual debe ser retenido, debe ser amarrado,
con bastante búsqueda espiritual, ¿sí? Lo que para nosotras, según el comentario, es mucho más fácil por el hecho de haber sido creadas de un elemento con vida, misión espiritual, ¿sí? No sé si algo también. Una familia que tenga solamente niños, pues dirá, no, pues nosotros buscamos a una niña, es mucho más difícil, ¿sí? Pero la tendencia, en cuanto ustedes han escuchado, ¿sí? Que por cada, eso es un dicho, por cada hombre hay 7 mujeres, ¿sí han escuchado eso? La tasa de natalidad es mucho más alta de mujeres que de hombres. Entonces, es el comentario que esto se podría explicar porque es mucho más fácil poder concebir de niñas, ustedes son 5, es mucho más fácil poder concebir niñas por el hecho de que nosotras que damos vida, pues llamamos, en cierto sentido espiritual, a alguien que también da vida, en este caso una niña. Y sería mucho más difícil pues concebir un niño en este sentido, entendiendo que ha sido pues el hombre creado el polvo de la tierra, ¿sí? ¿Sí es claro? Es decir, es la estadística, las tasas de natalidad, o sea, las tasas de nacimiento son mayormente de niñas que de niños, ¿sí? Y lo que está haciendo el comentario es explicar probablemente por qué puede suceder esto, ¿sí? Ejemplo, en mi casa somos 3 niñas, un niño, ustedes son 5. Y podríamos así poner muchos ejemplos en donde mayormente la tendencia es a tener niñas y no niños. La tendencia, no digo que es la generalidad, entonces todas seríamos mujeres, pues no. Listo. Punto D. La mujer es lo último en ser creado, es decir, es la corona o punto final de la creación. Por lo tanto, es el ser tangible en nuestro planeta más elevado en todos los sentidos. Por esto, casi todos los ataques sociales y espirituales van dirigidos a las mujeres y usan la mujer para ejecutarlo. Listo. Acordémonos también que en la clase pasada citamos un comentario de Maimónides que él dice que la creación fue en 4 momentos, llamémoslo así, ¿sí? Desde lo más simple hasta lo más complejo. Y lo último creado y formado en toda la creación pues ha sido la mujer, ¿sí? Entendiendo también que nosotras, pues no yo porque no soy la primera mujer, pero la mujer ha sido formada de un elemento único en toda la naturaleza, ¿sí? Es decir, nosotras somos el único ser del cual fuimos formadas de un elemento que tenía vida. No sucede con otra cosa en la creación, ¿sí? Ni con otro elemento ni con otro ser vivo, sino únicamente en la mujer. Y es lo que está diciendo entonces el comentario. Al ser esto nosotras, lo último creado en la creación, valga la redundancia, carecemos de una cierta complejidad, ¿sí? Y además, como dice el comentario, es la corona o el punto final de la creación, ¿sí? Lo que ya lo vamos a desarrollar con la clase de hoy, pero es lo que dice acá en el comentario y es, por eso es que especialmente la mujer sufre socialmente muchos ataques, ¿sí? Muchos en todos los sentidos, podemos citar muchos. Por ejemplo, lo que hemos hablado en las clases, el feminismo, Tatiana lo considera como una clase de ataque en contra de la mujer, ¿sí? Indiscutiblemente. Sí, socialmente quizás o políticamente hemos ganado espacios, pero son espacios que han sido pues construidos socialmente, ¿no? Pero han desdibujado el rol fundamental de la mujer, ¿sí? Han desdibujado, han ocultado y nosotras hemos perdido el verdadero sentido y horizonte y posición además en toda la creación, ¿sí? Si ustedes se han dado cuenta y si estudiamos cada uno de los días de la creación, todos los días ha sido formado algo diferente y toda la creación ha sido diferente, ¿sí? Las plantas, el sol, los planetas, el cielo, la tierra, el hombre, la mujer, cada cosa ha sido creada diferente
porque es lo que posibilita que se llame creación, ¿sí? Es lo que posibilita que haya una armonía. Cada cosa, la mujer ocupa en la creación espiritualmente y físicamente una posición diferente al hombre, diferente al animal, diferente a la planta. Y esas posiciones diferentes hacen que haya un equilibrio en la creación. Al nosotras mujeres perder ese equilibrio, ese rol fundamental en la creación, pues empieza a desbalancearse la armonía como tal. Y es, por ejemplo, lo que hoy vemos con todo lo que sucede en los movimientos feministas, ¿sí? Como nosotras hemos sido, nuestro papel natural asignado por el Eterno ha sido escondido, ¿sí? Y nosotras estamos hoy en día como buscando, ¿sí? Ustedes no se sienten así, como buscando la posición, bueno, ¿cómo nos definimos como mujeres, ¿sí? Nos casamos, no tenemos hijos, hemos perdido el verdadero sentido y rol y posición que ocupamos dentro de la creación. ¿Sí es entendible hasta este punto? Listo. Y es lo que acabo de decir, ejemplos como estos. Entonces, el feminismo, que es una ideología que... yo escuchaba un comentario interesante y es unos comentarios cabalísticos frente a cómo influye la mujer en el hombre, ¿sí? Y me parece interesante al decir que el mundo hoy está muy feminizado, ¿sí? Es decir, el mundo está volcado a reconocer a la mujer, a exaltar el papel de la mujer como si fuese el del hombre, por ejemplo, y eso ha también generado y provocado que los hombres no encuentren su papel dentro del mundo, ¿sí? Es decir, yo, hombre, ya se ha perdido ahora también el papel del hombre dentro de la creación y la sociedad, que el hombre está en una búsqueda de no me hallo como hombre y la mayoría ahora tienden a ser feminizadas, ¿sí? Es decir, ¿sí es claro? Es decir, el mundo hoy está tan volcado a resaltar lo femenino, que no es este verdadero sentido de lo femenino, que el hombre ya no sabe tampoco dónde posicionarse en la creación y ahora tiende también a ser feminizado, ¿sí? Y por eso es que la mayoría de hombres hoy en día se identifican pues desde lo gay, homosexual y demás, porque tampoco logran buscar su verdadero sentido y esencia dentro del mundo, ¿sí? Dejo ahí el comentario, ¿sí es claro? Cuando dice acá en lo espiritual, ¿a qué hace referencia? ¿En dónde, Camilo? En este, pero al final. Ataques sociales y espirituales van dirigidos a las mujeres y usan la mujer para... Sí, digamos que nosotros no podemos desconocer que todo lo que se mueve en el mundo no es solamente algo pues material o físico, ¿sí? Detrás del mundo pues se mueven fuerzas espirituales y el hecho de que hoy en día nosotras no estemos ubicadas en el rol fundamental, en el rol real que deberíamos ocupar, también obedece a todo un movimiento espiritual detrás, ¿sí? Que sabemos pues quién está detrás de eso, pues Hasatán. Entonces, el entender que hoy en día hombres y mujeres no encuentren su verdadero sentido y rol en el mundo conforme a lo que el Eterno nos ha establecido y dado, obedece también a un movimiento espiritual, ¿sí? No solamente material, o no solamente físico, porque como lo hemos venido desarrollando a lo largo de las clases, lo que nos diferencia a nosotros, hombres y mujeres, más allá de lo físico, no, es algo también espiritual, ¿sí? Y nuestros comportamientos están dados desde lo espiritual, entonces, ¿qué es lo que debemos influir? Pues en lo espiritual, no solamente en lo físico. Listo. Punto número 2. Punto número 2. ¿Dos qué? Dos. Pero dos que dos de? De 2. De dos. Dice ejemplo. ¿Sí? Ahí vamos. Sí, listo. Dice ejemplo. La pornografía gira en torno a la mujer. Perdón. ¿Ustedes venden maquillaje?
venden a la chica linda. Venden la gaseosa, venden a la chica desnuda con el cuerpo, bueno. Venden la harina para hacer arepas, venden a la chica desnuda, ¿sí? Es importante entender que, vuelvo y repito, todo lo que mueve el mundo es, listo, material, espiritual, pero siempre el elemento fundamental en eso ha sido la mujer, siempre a lo largo de la historia, ¿sí? Vuelvo y repito, todo lo que vende hoy el mundo es en relación a la mujer, a la exaltación de lo sexual en la mujer. Y en este caso el ejemplo que estamos citando, por ejemplo, la pornografía. Con esto no quiero decir que no hayan hombres que hagan pornografía o que no hayan niños también, por ejemplo, que sean usados para esos medios, pero mayormente es la mujer usado como literalmente el objeto sexual, ¿sí? Ejemplo número 3. Las mujeres de Moab fueron las que hicieron caer al pueblo. Las mujeres fueron más poderosas y efectivas que lanzar maldiciones, adivinaciones y embrujos. Listo, entonces, 25, ya les digo el pasaje, para que entendamos también la influencia, creo que Sergio lo habló ayer, ¿no? Tú tocaste algo. Sí, en la mañana. Hablamos un poquito de eso. 25:6. Y es entender, vuelvo y repito, la mujer en ese papel como objeto sexual, ¿sí? Porque la mujer ha sido vendida de esa manera, el ideal ha sido vendido de esa manera. Y por ejemplo, porque la mujer y no el hombre, ¿sí? Si lo unimos con todo lo que estamos diciendo, entendemos entonces que el hombre tiene una mayor inclinación hacia lo sexual, ¿sí? Y lógicamente, ¿cómo avivamos o cómo mantenemos esa inclinación de lo sexual en los hombres? Pues jugando con el entorno de lo sexual en relación a la mujer. Números 25:6, Claudia. Bueno, ayúdanos, por favor. Dice, he aquí que un hombre de los hijos de Israel vino trayendo una mujer madianita ante sus hermanos a la vista de Moshe y de toda la congregación de los hijos de Israel. Mientras ellos lloraban a la entrada... Tenemos 25, 1 y 2. Bueno, ok. Hasta el 3. Listo, 25:1. Israel acampó en Sittim y el pueblo empezó a prostituirse con las mujeres de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y éste comió y se postró ante sus dioses. Israel se adhirió al Baal de Peor, y el furor del Eterno se encendió contra Israel. Entonces recordemos que Balaam le da cierto consejo a ¿quiénes, Sergio? Los de Moab. Aquí este contexto es Bueno, gracias. números 31-16. Por favor. Dice el 15. He aquí por consejo de Balaam. Espera un momentito, tengo que ir en crisis. Entonces, bueno, el contexto es que hubo una guerra, ¿sí? Y tenían prohibido tomar mujeres, entonces los hombres trajeron mujeres. Entonces miren lo que pasó, dice, y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra el Eterno en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Eterno. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Listo, entonces ustedes se dan cuenta, es un hecho nuevamente en relación a lo sexual, ¿sí? Y la mujer puede ser tenida, que es lo que estamos desarrollando en las clases, para destrucción, por ejemplo en este caso las mujeres de Moab y todo lo que implicó
la fornicación de los hijos de Israel con las mujeres de Moab, o para bendición, como lo veíamos la semana pasada, es el hombre que haya esposa, haya el bien y haya la benevolencia del Eterno, ¿sí? O sea, ¿y por qué usaba la mujer? Vuelvo y repito, porque la tendencia mayor de los hombres es su inclinación hacia lo sexual, ¿sí? Y lógicamente, ¿cómo despertamos y mantenemos esa inclinación hacia lo sexual? Pues armando y posibilitando todo el entorno para ellos, ¿sí? Anoche yo me veía un documental y era frente a los leones, cómo se relacionan los leones y las leonas. Y a la naturaleza también nos muestra cómo se marcan femeninos y masculinos, ¿sí? Entonces, uno sabe, sí, el rey de la selva, ese león, tiene sus leonas con sus cachorros, mientras él es quien caza y provee para ellas son las encargadas de cuidar a los leones, pero también la forma en cómo ellas cuidaban a sus cachorros de otros leones, de otras manadas, era seduciendo sexualmente, obvio, a los leones, ¿sí? Entonces, cuando ellas se sentían atacadas, cuando ellas sentían sus crías atacadas, ¿qué hacían ellas? Iban y se paseaban en los leones, ¿sí? Intentando, pues, que él tuviera relaciones con ellos para ellas proteger a sus hijos. Incluso allí también se marca una diferencia de lo femenino y lo masculino en la naturaleza y también de la tendencia de los animales. No estoy diciendo que los hombres sean animales, pero de esa tendencia también mayor de los hombres hacia lo sexual, ¿sí? Y aquí en este caso las mujeres de Moab, por consejo de Balaam, fueron enviadas para que sedujeran, se dice así, a los hombres de Israel. Fornicaron también, dice que las mujeres, ¿no? A quienes hayan tenido contacto pues carnal, o sea, sexual con ellos, pues el Eterno les envió para que los mataran, ¿sí? Y último ejemplo, listo. ¿Hasta ahí ha sido claro? La hipersexualización y la explotación de la imagen femenina como culto para cualquier mal. Es lo que estábamos hablando ahorita, ¿sí? La hipersexualización, ¿qué quiere decir? La sobreexaltación del sentido de lo sexual. Entonces, no vendemos, por ejemplo, un carro con la chica que tiene una falda larga hasta los tobillos, sino que tenemos que hacer hipersexualizarla, es decir, mostrar ¿sí? toda su sexualidad a pleno para poder vender o para la marca o para el ¿sí? Esa es la hipersexualización. Y ahora, pues con todas las tendencias hoy en día, también la crianza de los hijos y en cómo nosotros educamos pues a nuestras generaciones, las estamos volcando también a una hipersexualización. Es decir, a la niña, por ejemplo, de 2 o 3 años le ponemos la minifalda, por ejemplo, la ombliguera, ¿sí? O les vestimos como se parezcan a los adultos, porque es la tendencia también que marca nuestras conductas y que marca nuestra forma de educar, y es que a los niños también los estamos hipersexualizando. Entonces la niña pues va a crecer en su conducta con la educación de que ponerse, por ejemplo, una minifalda pues es válido, ¿sí? Con esto podemos entrar a muchas confrontaciones, pero el ejemplo es frente a la hipersexualización, como resaltamos más allá de lo que la mujer tiene, su sexualidad, ¿sí? Y pues obviamente eso vende, si no busquen las revistas de Playboy, por ejemplo, cuánto venden en el mundo. Y pues cómo están esas chicas, no están con velo, manga larga, el cuello, la falda, no, pues cómo están, ¿sí? Porque es lo que vende y mueve ese instinto también natural un poco del ser humano hacia lo sexual. ¿Sí es claro? Listo, punto número 3. El hombre y la mujer fueron para
con su esencia contraria. Veámoslo en Génesis 2:24. Listo, entonces vayamos a Génesis 2:24. Si nos ayudas a leer desde el 22 para que retomemos lo que pues hemos estado diciendo. Ok. Dice, y de la costilla que el Eterno tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios, Dios. Entonces dijo, ahora, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque fue tomada del varón. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Listo, entonces quienes tengan las aplicaciones, por favor, veamos esa palabra, una sola carne. Especialmente eso, serán una ¿Los 22? sola carne. 24. Ah, sí, claro, que Te invitamos, clase de mujer. ¿Cuál es? Palabra 1, ¿sí? La palabra ejat. Listo. La palabra ejad, ¿qué significa? Uno, único, solo. Unir. Listo. Entonces, voy a retomar tres aspectos o dos aspectos importantes para entrar a hablar del ejad, ¿sí? Creo que todos hemos escuchado que no, cuando el hombre y la mujer se casan es para ser uno solo, ¿sí? Una sola carne. Bueno, ¿qué implica o qué significa ser ese uno? Una sola carne. Entonces, lo primero que vamos a decir es que el Eterno nos creó siendo varón y hembra, Nakar y Nekeva, en esencias diferentes, que en cuanto a la formación de los cuerpos hemos sido formados de diferente manera y de diferentes elementos, ¿sí? Hablamos también en la clase pasada que Ish, que significa hombre, e Isha significa mujer. Cuando Adán mira pues a Eva y dice verdaderamente ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne, es decir, ella es llamada mujer porque fue tomada del varón, en el sentido el elemento del cual ha sido ella formada, ¿sí? Pero acá, casualmente, venimos viendo toda la diferencia, así hombre y mujer por un lado, en cuanto a la creación de las esencias, hombre y mujer por otro lado, en cuanto a la formación de los cuerpos, ¿sí? En cuanto son hombre y mujer, pero aquí hay una relación muy importante y es que el hombre y la mujer se unirán y serán uno, ¿sí? ¿Y qué implicancia tiene ser uno sabiendo que nos han creado diferentes, ¿sí? El hombre y la mujer. Entonces, es lo que vamos a es lo que vamos a desarrollar esta clase con diferentes comentarios, interpretaciones al respecto y que también pues van a ser válidas sus interpretaciones y conocimientos frente al tema. Entonces, la palabra para uno allí significa ejad. ¿Qué quiere decir? Punto 3a, serán una sola carne, serán uno, un ejad. Uno, unido, uno, común, ¿qué más significa? Juntos, solamente unirse, uno, solamente uno. Dicen una pieza de algo, ciertamente como sentirse uno, Sentirse uno. que está en inglés. Y si algunas veces puede usarse también para hablar de unidad. Listo. Entonces, les pregunto, ¿qué piensan ustedes que significa ser un ejad, ser uno? Pues porque a lo menos yo me cuestiono y digo, el Eterno nos creó, sí, hemos hablado, sí, todo lo que hemos venido desarrollando estas tres clases es que el Eterno nos ha creado diferentes. Hombre, mujer, creación de las Nechamot, creación del cuerpo, pero acá nos dice ustedes que son dos personas diferentes, ahora van a ser uno. ¿Por qué?
¿qué creen ustedes que significa ser uno? Único. Dice, ahora, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, serán un ejad, serán uno. ¿Qué creen ustedes que significa ser uno? En mi caso, mujer, con el hombre, cuando me una con hombre. Lo curioso es que si dice carne, pensé que dice de pronto cuerpo, será una sola carne. Y si dice levashar, o sea, levashar ejad, una sola carne. Claro. O sea, me está haciendo la aclaración, o sea, el texto nos está dando a entender que al colocar que es carne, es una unión, o sea, humana, o sea, ¿cómo le digo yo? Temporal aquí en la tierra. Eso coloca la palabra carne. Si dijera van a ser uno y no colocar la palabra carne, daría para entender muchas cosas más. O sea, está colocando que es algo pues temporal, ¿no? Yeshua le dice, ¿no? Cuando estéis en mi reino, los seres con sangre no se darán, ni se casarán ni se darán en casamiento. Por eso es que nos ha creado dos seres, dos nechamos diferentes, ¿sí? Y no lo que hablábamos en la primera clase, que es un comentario que el primer ser ha sido andrógino. Eso, en el sentido que está diciendo Sergio, pues no cabría, ¿sí? Porque, como lo explica muy bien Sergio, pues la unión a la que nos manda el Eterno es en este plano de lo terrenal, ¿sí? Pero, ¿qué significaría ser uno en este plano de lo terrenal? Como que no viene a ser completo hasta que no son uno. O sea, si no son uno, quiere decir que son dos mitades. Sí. O sea que lo que trata de decir el texto es que el hombre y la mujer son completos en tanto estén casados. Y si no, son dos mitades de uno. Listo, muy bien. Entonces, ahí, número B. ¿Qué es ser uno? Claudia, ¿qué es ser uno? Léelo. Es ser complementario. ¿Qué es lo que dice Sergio? No es sumar dos, sino uno, que se puedan hacer. Esta acción de ser uno solo se logra cuando se conoce a la otra persona. Es decir, y la instrucción es clara, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá para hacer una unión, se unirá con su mujer, obviamente pues nosotras nos uniremos con nuestros esposos y serán una sola carne, ¿sí? Es decir, que el Eterno nos ha creado de diferentes maneras que marcan también las formas en cómo nos relacionamos, las formas en cómo nos comportamos, pero no alcanzamos nuestra plenitud o nuestro total desarrollo hasta cuando somos uno con el ser contrario a nosotros, en mi caso, pues el hombre, ¿sí? Es decir, que el Eterno nos ha creado diferentes, sí, pero que también nos ha creado para ser complementarios del otro. Es decir, en nuestra esencia podríamos concluir o analizar que somos incompletos hasta tanto no nos unimos con la otra esencia, ¿sí? C. Los esposos serán ahora uno solo. Todo lo que afecte a uno afectará al otro. Listo, entonces cuando hablamos de serán una sola carne, indiscutiblemente nos tendremos que referir a un ámbito de esposos, por decirlo así, o de hogar o de casamiento. Y es decir que cuando dice ahora el hombre y la mujer serán una sola carne, se refiere también a que todo, como dice el dicho, todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo, más o menos. ¿Sí han escuchado ese dicho? Y es porque en la relación del hogar, pues debemos ser uno con nuestros esposos o nuestras esposas. Las decisiones pasan a ser parte de dos vidas, es decir, todo lo que ahora esa unión realiza, forma, planea, piensa, es parte de los dos, ¿sí? Esto no, pues, lo hablaremos en otros temas.
en otras clases, que no, no es una clase de hogar, ni cómo comportarnos en el hogar, pero para que entendamos qué significa esa palabra somos uno solo, ¿sí? Es decir, las decisiones de ese somos uno, de esa unión, son de las dos personas y es, como lo dice acá, parte de las dos vías, parte de las dos almas que se ayudan, se complementan para subsistir. Es decir, que esa unión que ahora es uno, pues juntos andan, deciden, planean en el mismo sentido, ¿sí? Listo. Cuarto, el hombre y la mujer son como un árbol. Vamos acá a poner un símil. El árbol es uno solo, el ejar, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que esa unión entre el hombre y la mujer es como un árbol. El árbol tiene raíces. Estas son la parte femenina, el estar, ¿sí? Quien sostiene en lo oculto el hogar. Hablamos algo fundamental la vez pasada y era que cuando Adán y Eva son expulsados del huerto del Edén, los castigos que reciben son en relación con las funciones que desarrollan, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué el castigo del hombre? ¿Cuál era? Que tendría que trabajar. Que con dolor comería el pan, ¿sí? Es decir, en cuanto a la labor que desarrollaría. Y la mujer, dolores de parto, que aumentaría sus dolores de parto, ¿sí? En relación a su función. Acá, que es el símil que estamos haciendo con el árbol, es lo mismo. La función principal o lo más importante para que se mantenga ese árbol, pues son sus raíces, efectivamente, es lo que sostiene el árbol. En este sentido, la mujer es la que sostiene el hogar, ¿sí? Ese ejar, esa unión lo hace la mujer desde el hogar, ¿sí? Su función, la procreación, lo que hemos venido hablando. Y el árbol tiene hojas. Estas son la parte masculina, quien absorbe lo externo en el hogar, ¿sí? Y lógicamente, pues, aporta sostén, aporta lo que absorbe el exterior para que se mantenga. D. Ambas partes se necesitan. Una le da al otro, en este caso el elemento fundamental para la fotosíntesis no es el agua que adquiere del subsuelo, sino la luz solar, ¿sí? Que absorben las hojas, es decir, en la posición del hombre de dar y la posición de la mujer de recibir, en este caso el hombre que es relacionado con las hojas da a toda la planta a través de lo que absorbe la posibilidad de continuar con vida, ¿sí? Y si lo que recibe las hojas no llega hasta la raíz, pues se muere, indiscutiblemente. Y la mujer, que son las raíces, en el ejemplo que estamos poniendo, es quien recibe toda esa luz solar a través de las hojas, o sea, la mujer recibe a través del hombre, para que se permanezca ese árbol, ¿sí? O para que permanezca nuestro ejar, nuestra unión o nuestro hogar. ¿Sí? ¿Es entendible el ejemplo? ¿Sí? Listo. Lo masculino absorbe del eterno y este pasa a lo externo, ¿sí? Cómo alimenta, provee a su hogar y cómo la mujer desde lo interno fortalece no solamente el hogar, los hijos, sino también al hombre para que él siga recibiendo de lo exterior. Es un poco complejo entender, pero es la idea que queremos desarrollar. ¿Sí? ¿Es claro? ¿Sergio es claro? Listo. Entonces, vamos a pasar a la hoja de hoy. ¿Bien? Ay, esperen, me faltó el punto número 5. Sí. Léelo, Claudio, por favor. Dice, la Torá también describe el proceso de la creación de Eva usando la palabra Vayimen, es decir, Dios construyó.
Esta expresión comparte la misma raíz que la palabra binah, que significa perspicacia, entendimiento, incluso entendimiento supremo. Esto sugiere, como dice el Talmud, que las mujeres fueron creadas con una dosis extra de sabiduría y entendimiento. Por su parte, binah significa mucho más que intuición femenina. Significa tener la habilidad de compenetrarse con algo y entenderlo desde su interior, lo que también se conoce como racionamiento interno, característica propia de las mujeres. Los hombres tienen más de lo que se llama da'at, un entendimiento que viene del exterior, un tipo de entendimiento que tiende a estar más conectado a los hechos y figuras. Bueno, no sé si ustedes, nosotros tocamos algo desde lo biológico, ¿se acuerdan? En cuanto a la diferenciación de los cerebros femenino y masculino y cómo estos funcionan. Pues aquí hay una explicación espiritual al hecho, y es que dice que cuando el Eterno crea a Eva, usa un término que es Vayiven, que significa Dios construyó. Este término tiene en su raíz, o tiene más bien la misma raíz que significa binah, que es la palabra binah, perdón, que significa perspicacia, intuición, entendimiento, o lo que nosotros podríamos interpretar como que es lo que nosotras decimos. Sexto sentido. El sexto sentido, ¿sí? El El séptimo, bueno, eso de los sentidos está en discusión porque seguramente no son 5, sino más sentidos, pero coloquialmente, eso que nosotras mujeres tenemos la capacidad, que aquí, en cuanto a las raíces hebreas, por la terminología se traduce como binah, perspicacia, intuición, entendimiento supremo. Nosotras lo traducimos como sexto sentido. Es una capacidad con la que el Eterno nos ha a nosotras formado, ¿sí? Es decir, que nosotras tenemos ese mayor entendimiento, no en cuanto a inteligencia, ¿sí?, para resolver una operación matemática, sino ese entendimiento supremo de entender el mundo espiritual con mayor profundidad que lo puede hacer un hombre, ¿sí? Es decir, nosotras vamos más allá de lo que vemos, ¿sí? Nosotras, ustedes mujeres, dirán, pero nosotras hemos sido creadas y tenemos la capacidad de no solamente verlo, por ejemplo, yo veo a Claudia, pero nosotras mujeres tenemos esa capacidad con que el Eterno nos ha creado y formado de decir, cuando yo miro a Claudia le pasa algo, ¿sí? Tal cual. ¿O no es así? Sí. Entonces, por ejemplo, uno en el tono de alguien puede determinar si está bien o está mal, ¿sí? No sé, Camilo, ¿cómo estás? Sí, estoy bien. Nosotras las mujeres tenemos esa capacidad de decir, Camilo, ¿seguro que estás bien o te pasa algo? Aunque él no me lo diga, ¿sí? Porque ese binah, esa intuición o ese entendimiento supremo con el que nosotras mujeres hemos sido formadas y creadas, nos posibilita ir más allá de lo que vemos o de lo que oímos, ¿sí? Es ese sexto sentido, coloquialmente lo hemos desarrollado así, que nos permite entender y comprender ese mundo que hay detrás de. Por eso el papel fundamental que nosotros las mujeres tenemos en el hogar, ¿sí? Porque nosotras estamos dotadas de esa capacidad de entender y comprender. Ejemplo, pregúntele a su esposo, ¿cómo te fue? Sí, me fue bien. Pero usted en la actitud, en la forma en cómo habla, en cómo mira, aunque no diga nada, usted sabe si le fue bien o le fue mal. Y usted ya empieza a intuir probablemente qué fue lo que pasó, ¿sí? Si entre hombres, ¿yo usted cómo está bien? Ah, bueno, está bien, listo. Para de contar, ¿sí? Una persona de frente le pasa. Un hombre o un hombre a una mujer, ¿tú cómo estás? Sí, estoy bien. Ah, bueno, está bien. Si ustedes escuchan muchas charlas de pareja, hay una recomendación, lo digo porque es pues parte de lo que yo estudié en mi carrera, y es: usted de mujer nunca diga al hombre cómo está, ¿sí? Usted diga cómo está realmente. Si usted le dice a un hombre, estoy bien, él va a creer que usted está bien. ¿Es así o no es así? Sí, literal. ¿Sí? Literal.
Usted le tiene... Sí, que estaba ahí. Sí. ¿Sí ve? Sí. O sea, que Usted pregúntele o no, usted pregúntele al hombre, ¿tú estás bien? Usted por el... o... usted sabe si está bien. No, tú no estás bien, un ejemplo. No, tú no estás bien, te pasa algo, ¿sí? O usted, por ejemplo, con un... usted sabe qué puede estar pasando, ¿sí? Ese no es tan tangible, pero que nos... y repito, la capacidad de percibir y de entender y de comprender. Entonces usted, ¿tú qué quieres? Por ejemplo, si los hombres nos preguntan a nosotras, ¿tú qué quieres? No, no quiero nada. Y usted cosas que usted está pensando que el hombre está haciendo, ¿sí? Porque nosotras, que los hombres piensan nosotras o actúan como nosotros. Entonces, cuando un hombre le dice a una mujer, pues dígale que quiere, ¿sí? Punto. Porque ellos funcionan así. No porque sean más inteligentes o menos inteligentes, sino porque es la forma en cómo el Eterno nos en esencia, ¿sí? Y acá dice, el hombre tiene algo más de lo que se llama razonamiento, entendimiento que viene del exterior, un tipo de entendimiento que tiende a estar más conectado a los... Entonces, el hombre, a los hechos y las figuras, ¿qué quieres? Nada. Ah, bueno, no quiere nada, punto, ¿sí? Nosotras, pregúntele, ¿qué quieren? Pero se... Porque nosotras, vuelvo y repito, entendimiento supremo, estamos dotadas de esa capacidad de entender y comprender. Pues, no es blanco negro, nosotras miramos el gris claro, el gris oscuro, entonces, recordemos lo que hemos visto en las clases pasadas, la palabra para varón y para varón. Entonces, ¿cuáles son, por los nombres? ¿Cuáles son, acá? ¿Cuáles son las letras que comparten el nombre Ish y el nombre Isha? Las letras que... o sea, las letras iguales, ¿sí? En Sí, ambas ¿cuáles son palabras. las iguales? Las que están presentes en los dos nombres. Ajá. Ay, Dios. Aleph y Shin, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a decir es que, como podemos ver, Adán dice, ahora ella es huesos de mis huesos y carne de mi carne, porque comparten del elemento por el cual fueron formados, ¿sí? Es decir, Eva estaba formada de un elemento del cuerpo de Adán. Pero él dice, por eso ahora ella ya Isha, porque el Ish fue tomada. Si nos vamos a las raíces o a los nombres, vemos entonces que efectivamente Isha fue tomada de Ish. ¿Por qué lo sabemos? Porque gramaticalmente también lo podemos decir en que comparten dos letras, ¿sí? Los nombres comparten dos letras, es decir, podemos ver algo también en cuanto a la procedencia de los nombres que comparten, es decir, Isha ha sido tomada de Ish, ¿sí? Estas dos letras, ¿cuáles son? La Shin y la Aleph. ¿Sabes qué? Deberías corregir, allá es Isha, doble... Sí, ¿cierto? Las dos veces SH. Sí. Y ahí sí se nota muchísimo más que Sí, Ish es la raíz de tienes toda la Isha. razón. El femenino de Ish. Bueno, Shin y Aleph. Estas dos palabras podemos ir a la hoja, entonces por favor, Claudia, ayúdanos a leer. dice, las palabras hebreas Ish, que se refiere al hombre, e Isha, Sí. que se refiere a la mujer, están compuestas cada una por 3 letras, en donde 2 de estas son comunes, la Aleph y la Shin. O sea, la Aleph son las dos comunes y la Shin.
en los dos nombres. Ujú. Y una letra en cada nombre es diferente, siendo esta la Yud en Ish Ujú. y la Hei en Isha. O sea, esta, acá, la voy a señalar acá, es el nombre de Ish, y esta es la diferente en el nombre de Isha. Las dos letras comunes de hombre y mujer forman la Estas. palabra Esh. Listo, entonces lo vamos a poner acá. Forman la palabra Esh, Esh. que significa fuego. Y las dos letras específicas, la Yud y la Hei, al juntarlas forman uno de los nombres del Eterno. Entonces, espera. La Yud, que son las letras diferentes, y la He. Sigue. Al juntarlas forman uno de los nombres del Eterno, Ya. Listo. Se podría decir entonces que el hombre y la mujer son dos fuegos que al dejar al Eterno fuera de su relación serán consumidos por la pasión, pero que juntos pueden servir de morada a la presencia divina. Listo. Entonces, aquí vamos a ver una interpretación de la relación entre los nombres de Ish e Isha y las letras que son diferentes, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a decir es que por las raíces notamos también que Isha proviene de Ish, ¿sí? Porque comparten pues dos letras, en este caso Aleph y Shin. Estas dos letras unidas forman la palabra fuego. Es decir, que si tomásemos únicamente estas dos letras que comparten, que significan la palabra fuego, quiere decir que nosotros los seres humanos somos eso, somos fuego, somos personas carnales, ¿sí? Y el fuego está relacionado con el deseo. Es decir, que cuando nosotros en una unión nos unimos sin tener en cuenta al Eterno de por medio, pues seremos únicamente llevados por el deseo o por las pasiones carnales, ¿sí? Mientras que, sí, como en este caso, que en Isha está Hei y en Ish está Yod, es decir, en cada una de las dos esencias está la presencia del Eterno, ¿sí? Estas dos letras forman pues ya una referencia o un nombre del Eterno, cuando tanto en Ish como en el hombre como en la mujer está presente el Eterno, la presencia divina, entonces podemos decir que efectivamente somos un ejad, somos una unión, ¿sí? Que es lo que Claudia nos está diciendo en la última línea, por favor, Claudia. Se podría decir entonces que el hombre y la mujer son dos fuegos que al dejar al Eterno fuera de su relación serán consumidos por la pasión, pero que pueden de morada a la presencia divina. Listo, entonces es claro lo que dijimos, es decir que nosotros cuando nos unimos únicamente con una persona, no entendiendo el sentido espiritual de la unión, pues somos esto, un fuego, ¿sí? Llevados únicamente por los deseos o lo carnal. Mientras que sí, cuando nosotros nos unimos con otra persona, Ish e Isha, entendiendo que tenemos la misma esencia espiritual y entendemos que el Eterno está presente en nosotros, pues posibilitamos que la presencia divina esté en nosotros. Y entendemos entonces, en un sentido más elevado y espiritual, que la unión de un hombre y una mujer no es solamente un acto carnal, sino también un acto espiritual, ¿sí? Frente a esto, dudas, preguntas, ¿no? ¿Es claro? ¿Más o menos? Listo, bien. Ahí se termina el comentario, ¿cierto? El párrafo. Listo.
Listo, sigue, Claudia, por favor. Para el Zohar, lo femenino y lo masculino se encuentran en las letras Bau y Hei. Listo, entonces, listo. Entonces, vamos a dar otra interpretación, ¿sí? El Zohar es un libro, pues, muy profunda, judío, y allí dicen que estas dos letras del alefato hebreo se relacionan también con lo femenino y con lo masculino, ¿sí? Entonces, la Hei con lo femenino y la Bau con lo masculino. Continúa, Claudia. Bau sería el principio de todo. Hei sería la interpretación de lo femenino. Sí. La forma de Bau es la forma del miembro masculino, una estaca. Y la forma de Hei es la forma del miembro femenino, una casa que recibe. Listo, entonces, Bau, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es masculino porque se relaciona o es una estaca, ¿sí? En el paleo-hebreo, digámoslo así. Es una estaca. ¿Qué podría significar la estaca con lo masculino? ¿Qué Pues, creen? acá dice el miembro masculino. O sea, el órgano sexual. Eso lo quise. Dice, sí. Dice, y la Hei es la forma del miembro femenino, una casa que recibe. Sí, también. ¿Chico? No, Ah, no, pero Ajá. Pues aparte del miembro, sí. ¿Qué más podría relacionarse una estaca con lo masculino? Una herramienta de trabajo. Pues en Sí. parte. En parte. como la fuerza, ¿no? Lo que La decía fuerza, al principio. sí. Una estaca no era la que se enterraba en el campo para amarrar un animal. Sí, Llamaban y que estacas. es, sí, Y sí, ahí eso es se una estaca. estaban ¿Y todo qué hace esa estaca? Listo. Sostener. Muy bien, el vaso sostener. donde está Acá. la vuelta del cuchillo. Muy bien, dar firmeza, ¿cierto? La estaca. Listo. Firmezas. Entonces, estamos diciendo que esta letra, bajo, que es en el paleohebreo una estaca, se relaciona con lo masculino. Por dos cosas. ¿Cuáles dos cosas, Sergio? Con lo masculino, por la fuerza y por el órgano reproductor. Ajá, listo, ¿sí? Si notan en relación al miembro masculino y femenino, ¿sí? Bueno, y la Hei sigue en la lectura, Claudia, o retómala, porfa, con lo femenino. Y la forma de Hei es la forma del miembro femenino, una casa que recibe. Listo. Una sustancia. Entonces la Hei, ¿sí? Se relaciona con el miembro femenino y en este sentido una casa, creo que bueno. Y también una casa, ¿sí? ¿Qué consideran ustedes que esto puede significar en relación a la mujer? Por ejemplo, la casa. Pues si tenemos en cuenta lo que estábamos viendo hace poco, es la casa también representa las raíces y es allí donde la mujer permanece y le da estabilidad a todo. Eso Ujú. también representa la casa estabilidad. Muy bien, que recibe, ¿sí? Y haciendo relación o alusión también a la mujer en su rol, pues, del hogar, ¿sí? El hombre quien da firmeza, por ejemplo, en el caso que la hermana nos ha puesto, una estaca, la fuerza, la firmeza, y la mujer quien recibe, ¿sí? El hogar. Sigue. Estas dos letras son unidas, juntas e inseparables. Y Hei antes que Bau, porque el hombre es la cabeza de la mujer. Esto se Listo. encuentra en el Zohar, tomo 1, apartado 90. Esa es la referencia del apartado del libro, por si quieren ir allí pues a leerlo, ¿sí? Entonces, Sergio, ¿nos ayudas con los valores numéricos de esto, por favor? Hei 5 y Bau 6.
Entonces, si se dan cuenta también, en relación a los valores numéricos, 6 obviamente es mayor que 1, que 5. Bau, el hombre, siempre va a estar por encima de la mujer, ¿sí? Si se dan cuenta, quiero que, o más bien es importante que entendamos que sea el hombre la cabeza de la mujer que esté por encima, quien recibe, ¿sí?, las hojas de los árboles, quien es el que da firmeza, sostén, quien está en contacto con el mundo superior, y la mujer 5 en un sentido no de inferioridad en cuanto al número, sí, las raíces del árbol, quien está en el hogar, en lo oculto, quien es la que recibe lo que el hombre da. No significa que haya un sentido de inferioridad en la mujer, ¿sí? Eso quiero que quede claro. No es que nosotras seamos inferiores, o no es que ellos tengan la posibilidad de dominar por encima de la mujer, sino que en un sentido de roles establecidos, como lo hablábamos al principio, roles establecidos por el Eterno en la creación, el hombre, ese es el rol que representa, y ese es el rol de la mujer que representa, ¿sí? Y este rol del hombre y este rol de la mujer es lo que posibilita el equilibrio en la creación, ¿sí? No es que seamos ni más ni menos, ¿sí? No es que la mujer no encuentre su plenitud y no se desarrolle por el simple hecho de representar el hogar y quedarse en el hogar, ¿sí? Es que desde allí ella se desarrolla plenitud, por ejemplo, pero bueno, no es el tema de la clase. ¿Sí es claro? Sí, no vamos a entrar cómo nos vamos a relacionar con nuestros esposos, no. Eso es otra clase. Pero es para que entendamos, ¿sí?, que el hombre es la cabeza de la mujer, no porque esté arriba de ella en un sentido de dominación, sino porque en un sentido de rol en la creación, el Eterno, el hombre es quien da y la mujer es la que recibe, ¿sí? Lo femenino es lo que está quieto, ¿sí? Lo que está en una actitud de recibir, y el hombre es el que tiene el movimiento en sí mismo, ¿sí? La mujer es de estar y el hombre es de andar, ¿sí? Uniéndolo a lo que hemos visto en las otras clases. ¿Sí? ¿Es claro hasta ahí? Sí, ¿Es sí. claro? ¿Listo? Bien. Y vayamos allí a estos 3 pasajes que nos van a ayudar a comprender lo que estamos diciendo. Claudia, por favor, Proverbios 14:1. Sara, Salmo 128, y Sergio, Éxodo 19. No, ese no lo vamos a leer. Solo esos dos. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, pero la insensata con sus propias manos la destruye. Listo, entonces aquí estamos viendo que la mujer sabia edifica su casa, ¿sí? No edifica su trabajo, no edifica sus amigas, sino edifica su casa, su hogar. Es decir, que como lo manifiesta también el proverbio, hay una estrecha relación entre la mujer con su rol fundamental, que es el hogar, la casa, ¿sí? La mujer sabia edifica su casa, ¿sí? Y la insensata Con sus propias manos las destruye. listo, entonces lo que quiero que hagamos aquí es la relación de la mujer con el hogar, ¿sí? Que allí es, como ya lo hemos venido desarrollando, su rol principal y fundamental. Listo, no vamos a entrar en más detalles porque es otro tema. Salmo 120. Bienaventurado todo. Sí, son solo 4 o 5 pasajes. Bienaventurado todo aquel que en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida.
y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Listo, entonces retomemos el 2 y el 3. Vuélvelos a leer. Sara. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Sí. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu casa. Listo, entonces aquí el Salmo también nos indica dos roles marcados. ¿Cuál puede ser el del hombre? Ujú. ¿Y el de la mujer? El del hogar. Ah, sí, está así. Entonces, allí también en el pasaje podemos ver que el 2, el Salmo 128:2 dice que, Sara, porfa, léelo, no lo retuve primero. Tu mujer será como vid El lleva- 2. Al 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurados serás y te irá bien. Listo, el trabajo de tus manos, ¿sí? En relación, bien. ¿Y el 3? Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Listo. Y la mujer y los hijos en relación con la casa, el hogar. Listo. No vamos a profundizar en más términos ahí. Bien. ¿Hasta ahí lo que hemos dicho es claro? Sí. Listo. ¿Sí? ¿O tiene dudas, hermana? No, pero más adelante yo creo que las descubro. Ah, listo, bueno, bien. Las clases. Listo. Tercero. En la creación también encontramos únicamente dos esencias, que son la masculina y la femenina. Y todas sus manifestaciones dentro de los seres vivos conservan estas esencias. Es decir, que dentro del cuerpo de una leona hay una esencia obligatoriamente femenina. El rabino Maimónides atribuye la palabra mujer, Isha, a cualquier objeto, ser y existencia que se puede ensamblar con otro, y coloca el ejemplo con las cortinas de la parte superior del tabernáculo, las cuales la Torah llama de forma femenina, cuando dice que cada cortina se unirá con su hermana. Listo. Entonces veámoslo en Éxodo 26:2, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Maimónides en esta interpretación? Y es que la escritura, los versos, el hebreo, las letras, las palabras, también guardan en relación a lo femenino y masculino, guardan sus raíces femeninas y masculinas, ¿sí? Y cuando se refiere a todo lo femenino, pues va a usar palabras femeninas, y cuando se refiere a lo masculino, va a referenciar palabras masculinas. Es decir, nunca van a encontrar, por ejemplo, me voy a inventar, y la mujer tomó un árbol, ¿sí? Esa relación de mujer nunca van a encontrar la palabra ish, por ejemplo, ¿sí? Siempre va a ser isha. Porque aún en eso, cuando nos referimos a lo femenino, hay en la gramática una connotación, una escritura para lo femenino, y nos referimos a lo masculino, pues se usará un lenguaje masculino, ¿sí? Y es un ejemplo que él pone en Éxodo 26:2 en relación a las cortinas del tabernáculo, ¿sí? Y él, cuando dice que las cortinas, se está refiriendo a un sentido femenino, ¿sí? Y dice que todo lo femenino, en la tercera línea voy a leer, dice que la atribuye la palabra mujer, isha, a cualquier objeto, ser y existencia que puede ensamblar con otro, ¿sí? Entonces él le da un significado a lo femenino como algo que puede ser unido a otro, ¿sí? Y coloca el ejemplo de las cortinas. Entonces veámoslo en Éxodo 26:22. Creo que no.
RB más 60 no nos deja verlo, pero en la otra aplicación que es de solo hebreo sí no lo deja Ahí ver. es, en la arena de la 60 sí está, pero está, o sea, está metido en la línea número 2, donde hay como 3 hebreos seguidos al final. Sí. O sea, dice así, 5 cortinas estarán unidas, una con la otra. Esa palabra otra tiene, pues en la aplicación de la amarilla, My Bible dice 802, 403 y 269. Esa palabra 269, si uno la mira en el hebreo, dice, pues la estoy mirando en la otra aplicación, dice tal cual el texto, dice Haberot, no, perdón, me equivoqué, Ajotá, que significa, Hermana. dice hermana, estar junto a algo femenino, hermana o estar junto a algo femenino. Listo, Eso es lo que entonces la aplicación dice, vuelve a leer el pasaje, por favor. Y estará una, 26 dólares. Dice, cada tapiz será de 12 metros y medio de largo y de 1,80 m. no, 26, 2. No, es que hay que cambiar la palabra cortina por tapiz. O sea, está diferente. Ah, ya. 5 tapices se unirán Sí. el uno con el otro. Y Ah, también ya. los otros 5 tapices se unirán el uno con el otro. Por ejemplo, aquí se nota que está mal traducido porque lo cambiaron a varón. O sea, tapiz. Bien, Ahí entonces lo que quiero decir, que es lo que está diciendo Maimónides, léelo tú, Sara. Sara, léelo. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Listo, entonces lo que quiero explicarles, que es también la posición de Maimónides frente a lo femenino, es que todo lo femenino, independiente a que sea en relación a la mujer, sino también en relación a la naturaleza, por ejemplo, o en relación a elementos, objetos, guardan en sí mismas su esencia femenina o masculina. En este caso, las cortinas del tabernáculo. Entonces dice, 5 cortinas serán unidas unas con las otras. La aplicación no nos lo deja ver, pero cuando está toda en hebreo, ese unas cortinas con las otras. Unas usa la palabra isha, o sea, un femenino, ¿sí? Y otras, hermana. Es decir, lo que está diciendo Maimónides es que la lingüística también mantiene lo femenino y lo masculino, independiente a que sea en relación a los hombres, en relación a los animales, la naturaleza, o en relación a los objetos. Aquí está hablando de las cortinas en un sentido femenino, ¿sí? Y para unas cortinas usa la palabra isha, es decir, una relación femenina con su hermana, una con las otras, femeninos, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice Sergio en la traducción de Claudia? No lo traduce mal porque pone tapiz, o sea, un masculino en la palabra, y no es un sentido femenino, ¿sí? Es decir, que uniéndolo, por ejemplo, a lo que hablamos en la clase pasada, entendemos que toda la creación, todo el cosmos, todo el mundo ha sido creado desde lo femenino y lo masculino, ¿sí? Y todo guarda esa esencia, sean los objetos, sea la naturaleza o seamos los seres humanos, femenino y masculino, ¿sí? Cuarto. Desde una interpretación lingüística, el paralelismo que existe entre las palabras ish e isha remite en el cuerpo mismo de la lengua tanto la oposición de los masculinos y de lo femenino, como la raíz común de la que ambos términos proceden. Listo, entonces, esta es una interpretación lingüística. Cuando decimos lingüística nos referimos a lo que podemos analizar gramaticalmente, ¿sí? Y es que, como lo está diciendo esta interpretación, la misma lengua muestra tanto la oposición de lo masculino y femenino como la unión en ambos, ¿sí? Y acá lo vamos a ver. Entonces, ¿qué dice esta interpretación lingüística? Que la palabra ish e isha son comunes, ¿sí? Lo que podríamos relacionar que son uno solo por las letras que comparten.
pero que también son diferentes, es decir, que los hombres y las mujeres también son diferentes por las letras que no comparten, ¿sí? Y estas letras que no comparten es lo que me determina que sean ish o que sean isha, que sean hombre o que sean mujer. Estoy hablando desde un sentido lingüístico, ¿sí? Es decir, cuando yo miro la palabra ish e isha, veo que son diferentes en su composición porque tienen diferentes letras, pero que también comparten un origen común porque tienen letras comunes, ¿sí? Esto es, vuelvo y repito, en un sentido pues netamente gramatical. Entonces vuelvo y repito lo que está entre paréntesis. Esto es, será interesante, yo ahí les puse la fuente, si van a ese libro y lo leen, es una perspectiva filosófica y lingüística de algunos relatos de la Biblia, no son nada místicos o buscándole la espiritualidad detrás, y que también, así como vimos esa clase, las diferencias biológicas, también incluso desde acá, vemos desde lo gramático, lo lingüístico, que hay una diferencia gramatical, pero que también hay una unión gramatical, ¿sí? Y si, bueno, eso lo traducimos a lo espiritual, podemos decir que el hombre y la mujer son diferentes, pero que también son uno solo cuando se unen y se complementan. En esa parte de las cortinas no se le da como el artículo es femenino, ¿no? Tú decías las cortinas. Se puede dar porque fueron las mujeres quienes hilaron las cortinas. Interesante. Pues no lo había pensado de esa manera, pero puede ser. Sí, porque exclusivamente ellas trabajaron fue hilando Las cortinas. Habría que mirar si las de arriba. La de tabla. Sí, las de arriba. Bueno, esas son las de arriba. Sí, habría que mirar si los velos. Capores. Sí, no, las cortinas pero superiores. Sí, las coberturas. Esas sí las hilaron exclusivamente las mujeres. Porque el texto lo dice, que las mujeres apoyaban bien a hilar. Entonces creo que sí puede tener. Sí, pues sí, es una muy buena apreciación, no lo había pensado así, pero sí puede ser. Tocaría mirar si las otras también Pero las otras son comparten masculinas. esto. ¿Las otras son masculinas? Sí, ¿Y por quién fueron elaboradas? No sé, es que dice exclusivamente de las de arriba, que dice que ellas tejieron y da la forma. Tejieron no, hilaron, así como hilaron. Y da la forma, dice que como los grados que tenían no fueron hechos encima, sino conforme iban hilando le iban dando esa forma, que esa es una manera muy complicadísima de tejer. Sí. No, me dicen nada, las cortinas no las hacen normal, se pone a ponerle. Incluso eso me lleva a mí a pensar también, por ejemplo, que mayormente o tradicionalmente en los indígenas quienes hilan son las mujeres. Y si ustedes se dan cuenta, ellas son las que poseen esa capacidad de hilar, por ejemplo, esas mochilas. Yo estaba viendo que hay un video en el Perú, ellas cómo tienen esa facilidad de ir hilando y dar esas formas. Ajá, y son ellas, ¿sí? Son ellas las que hacen todo el proceso de lavar la lana, de tinturarla, de tejerla, porque son ellas, dicen en esta tradición, que son ellas quienes poseen esa habilidad de tejer y hilar. Y los hombres pues se encargan más de otras cosas, ¿sí? Incluso de comercializarlas ellas. Sí. Gracias por tu aporte, muy bueno. Listo. 4. Bueno, la interpretación lingüística, ¿sí? Entonces dice, este análisis lingüístico, Claudia, indica una relación única, la diferencia y la identidad que une y separa al hombre y la mujer. Listo, entonces este autor que se llama Stefan Moshe dice en esta interpretación netamente lingüística que esto nos podría indicar una relación única entre la diferencia del hombre y la mujer, pero también en la identidad que los une, ¿sí? Listo.
Para Maimónides, el Eterno está exento de cualquiera de las dos esencias, porque al pertenecer a alguna de las dos, por contrariedad, estaría excluido de la otra y no podría ni siquiera entender a la plenitud a una mujer ni a ninguna. Además, lo dejaría en la contrariedad de que él no la pudiese crear por el simple hecho de ser un masculino. Sí, entonces, cuando yo me defino mujer, Isha, automáticamente eso me da la determinación de que no soy un hombre, ¿sí? O sea, de que no soy Isha. Es decir, según lo que dice Maimónides, que es totalmente cierto, en el Eterno no habita, o sea, él no es femenino o él no es masculino, él no habita esa distinción de sexo ni de género, ¿sí? Porque si él fuese masculino, que es lo que le está diciendo, pues automáticamente se haría pues contrario a lo femenino y no podría entender desde allí. Y nosotros entendemos que lo femenino y lo masculino ha sido creado por el Eterno, es decir, que él es superior a lo masculino y lo femenino, es decir, él no está determinado por lo masculino o femenino. Entonces dice Maimónides que si el Eterno se define únicamente desde lo masculino, pues le daría la posibilidad a él de crear lo femenino, porque ¿cómo? ¿Sí? Estaría limitado. Estaría por lo masculino. Si él es limitado por lo masculino, no podría definir, determinar o crear lo femenino. Y todo lo contrario, ¿sí? Por eso, dice Maimónides, él está por encima de lo femenino y lo masculino, en él no habita esa distinción. Ya lo hablamos también en clases anteriores y lo relacionamos como padres, sí, en el sentido de como nosotros, Israel, en un sentido figurativo, nos identificamos desde lo femenino, ¿sí? Porque Él es quien nos da, nosotros somos los que recibimos, Él fue quien nos escogió, nosotros pues obedecemos, ¿sí? Pero no porque Él sea masculino, eso es claro, ¿sí? Uniéndolo a lo que ya hemos visto. Listo. Por esta razón, en la concepción hay dos participantes, masculino que es el papá y femenino la mamá. Y de las dos esencias, el Eterno escoge cuál será la predominante, una hija o un hijo. Sin embargo, la relación de lo femenino en el caso de las hijas siempre será de mayor apego hacia el padre o hacia el masculino. Y la relación de lo masculino en el caso de los hijos siempre será de mayor apego hacia la madre o sea lo femenino. Los iguales se repelen y los contrarios se atraen como los imanes. Listo, entonces eso es una tendencia que el ser humano tiene, ¿sí? Que las mujeres seamos más apegadas a los hombres y que los hombres sean más apegados a las mujeres, o sea, a sus madres, ¿sí? Cuando el Eterno dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ¿sí? Es porque allí también hay una conexión o hombre y mujer se llaman, ¿sí? Se atraen para ser uno solo, una sola carne. Eso quiere decir nuestra tendencia natural de que a las mujeres nos atraigan los hombres y a los hombres pues les atraigan las mujeres, ¿sí? Y esto es lo que hemos venido hablando y es cuando pasa todo lo contrario, pues indefectiblemente hablamos de nuestras tendencias al mal, ¿sí? Nuestra contaminación que va en contra de lo que el Eterno ha establecido, ¿sí? Pues es ilógico que yo sienta atracción por una mujer, aunque sí lo puedo hacer, digamos, en un sentido carnal, sexual, porque es mi tendencia al mal, ¿sí? Y es lo que estamos diciendo acá, las chicas somos más apegadas de pronto a los papás y los niños son más apegados a sus mamás. Hay algo en la psicología que se desarrolla como, no sé, se me olvidó el nombre, el complejo de Edipo, es que se llama, en donde los niños o las niñas desarrollan un enamoramiento hacia su padre o hacia su madre, ¿sí? Entonces los hombres... ¿Es el de Edipo hacia la madre? El Hacia- de Electra es... hacia la madre. Ajá, hacia la madre, el hombre hacia la madre. El de Electra es al revés. Ajá, de la niña hacia el padre, ¿sí? Incluso hasta allí la psicología le explica esa atracción natural
que ejercemos hacia el sexo opuesto. Yo tuve una profesora, yo creo que ya he contado esto, pero Compartir cuando la igual. profesora dijo eso, yo digo, esta no tiene razón. Como estábamos analizando, bueno, la materia llamada social y cultura, entonces, de términos culturales, términos culturales. La profesora decía que no, la palabra que utilizó fue amor, apego, pero otra que no me acuerdo. Digo que un estudio por ahí de la, bueno, hay una ciencia que te lo, ¿cómo se llama esa ciencia? ¿Qué sí? Este tipo de personas que estudian esos comportamientos. Como una rama de psicología, pero no sé. Algo así. Entonces ella decía que había visto un estudio y que el estudio era comprobado de que el apego, de que el amor más unido que puede haber en la tierra era de un hombre varón, porque no parte de que sea gay, de un hombre varón hacia su madre. Decía que era el amor como lo puso en escala, ¿sí? Digo, el hombre puede tener su esposa y hay un amor, ¿sí? La mamá puede tener su hija y hay un amor, pero el amor como más a mayor escala es de un hombre hacia su madre, como el amor más puro, llamémoslo así, como no hay algo donde no hay envidia, no hay cosas, sino que es una conexión inexplicable, decía ella. Y se basó con algo y me causó mucha curiosidad porque pensé en mi mamá y es así. ¿Tú lo sientes así con tu mamá? Claro, yo digo, pues por la vida de uno pasan muchas personas, ¿no? Y todas, algunas se llevan cositas de uno, otras no. Pero yo digo, cuando yo, y siempre lo he pensado, muchas veces, incluso mi amigo, cuando te tengas un hijo, eso va a cambiar. Y digo, yo creo que no. No sé, yo la veo, pues, no, obviamente no le idolato, pero digo, es un amor como tan puro, tan bonito. Sincero. Sí, no sé por qué. Pero la profesora no dijo por qué podía pasar eso. Dijo que en el caso de la madre e hija, en algunos casos puede haber envidia entre ellas. O sea, no digo, en todos, ¿no? En algunos casos puede haber tipo de envidias por cosas de mujeres que uno no entiende. Digo que entre el hombre y la mujer no se ve casi eso, entre la madre y el hijo. Y yo me pongo a mirar y digo, tienes razón, porque uno quiere al papá, pero el papá como que siempre pasa, así papá. Y también yo he visto que las mujeres con los papás son muy pegadas, hay una conexión, que mi papito, que cómo está, incluso algunos de los hombres que tienen hijas, yo te pregunto, ay, ¿qué tal? Y yo quería un niño, pero las niñas son muy diferentes a los niños porque los niños tienden a ser muy desprendidos. En cambio la niña, hola papi, ¿cómo estás? ¿Quieres tomar esto? Y uno dijo, ¿qué papi, qué haces? Voy a ir a jugar. Vamos, no, bueno. La niña es como más, ¿cómo estás? O sea, como más servicial. Dice, y eso uno lo toca porque uno no está acostumbrado a ese tipo de cosas. Pues aparte que lo haga la esposa. Sí, claro. Que lo haga uno. Pues yo no sé, pues yo no tengo hijos, pero creía que es así, yo he visto que es así. Digamos, como tú lo pones, si ustedes se dan cuenta en el ejemplo que dice Juan, y es, las mujeres son así, nosotros no estamos acostumbrados a eso, es decir, que el hombre se siente complementado por esas acciones de su hija, ¿sí? Porque no las recibe de su hijo. Entonces, en ese ejemplo también podemos ver cómo el hombre y la mujer se pueden complementar, es decir, en que las actitudes, acciones que puede tener mi hija, yo siendo a las que puede tener mi hijo, ¿sí? Y eso pues lo complementa. Y en el caso seguramente de las mamás pues debe ser diferente. Sí, pues. Nos faltó 4 puntos por ver. Vamos a dejar aquí hasta este punto la hoja. ¿Hasta el 5 o hasta el 6? Hasta el 5, ¿listo? Y la siguiente clase finalizamos el resto de la hoja y damos por concluido este primer tema de 5 clases, ¿listo? Está presupuestado para 4, pero bueno, no alcanzamos a ver todo el material que teníamos y culminaría, perdón.
Culminaríamos entonces la próxima clase con este tema de la mujer en la creación. ¿Listo? Bueno, hasta aquí dudas, preguntas en este minuto que nos queda. Bueno, entonces, oremos para finalizar.